pero también tenemos un Señor en lo particular. ¿Por qué en lo particular? Porque así como tiene tiempo de atender multitudes, tiene tiempo de particularmente atenderte a ti. Amén. Y no creas que Dios no tiene tiempo para atender a tu familia. De Él es la familia. Amén. La familia es el diseño de Dios. Entonces, aquí vamos a ver en Marcos capítulo 5, que este congreso sea de bendición para usted, hermano, hermana. La serie de estas prédicas las vamos a grabar y usted las puede recomendar. También las vamos a subir en la página YouTube, pero si usted no tiene internet, usted puede solicitar sus discos a Tony y Tony les va preparando sus paquetes. Yo quiero todo el paquete del congreso familiar. Amén. Entonces usted lo tendrá. Pero yo saludo a todos los que están en la página YouTube y esperamos de que este congreso sea de mucha bendición para tu vida y te haya dado la clave para vivir una familia feliz. Gloria al Señor. Lucas capítulo 5, versículo Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21, donde dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ayer la pastora predicó sobre esta mujer, cómo ella se esforzó por sacarle algo a Jesús. Amén. Y eso les dio a entender a las mujeres que tienen que esforzarse para sacar algo de Jesús. Amén. Pero no para ellas. Tal vez esta mujer sacó algo para ella, pero usted esfuércese de sacar algo de Jesús para su familia. Si usted saca algo de Jesús imagínese lo que va a suceder en su familia. Aquí vemos nuevamente en el versículo 21 de ese capítulo 5 de Marcos, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Diga conmigo: gloria a Dios. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga. Ponga mucha atención. Vino uno de los principales de la sinagoga. Amén. Llamado Jairo. Y luego le vio. ¿Qué hizo este hombre? Este sacerdote de vestiduras. Y usted sabe cómo vestían los de la sinagoga, los sacerdotes vestían de una manera exuberante. Imagínese a un sacerdote católico, a un cardenal, a un arzobispo por allá, con esas ropas exóticas, religiosas, y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Mire qué desesperación. Yo me imagino que cuando oía de Jesús ni caso le hacía, pero cuando ya se dio cuenta de que todo lo que había hecho lo había desperdiciado, había gastado su tiempo y ahora nada más le tocaba ir a Jesús. ¿Por qué? Porque su hija estaba agonizando. Ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Gloria al Señor. Amén. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, ahí le hacían, como dicen aquí en maya, puño, ¿verdad? Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
qué habían hecho sus padres o qué había hecho ella, no nos interesa. Lo que sí sabíamos aquí, que tenía un azote. ¿Estamos, hermanos? Algo espiritual que había venido a su vida. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Viene lo interesante. Ahí ya Dios ya había obrado con esta mujer. Mientras él aún hablaba, recordemos que había un sacerdote llamado Jairo que se postró a sus pies antes de que sucediera esto, porque ya estaba desesperado porque su hija agonizaba. Entonces, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Él estaba ya buscando la ocasión para volver a hablar con Jesús y decirle lo que pasaba. Y le dijeron: ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Qué hermosísimas palabras, ¿verdad, hermano? Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mire cómo es el mundo. Dile al que está a tu lado: mira cómo son el mundo, los amigos, los conocidos. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba puesta, y tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantaron? Por ver un milagro. Yo me acuerdo una vez en el Orá que una mujer, un hombre llegó y me dijo: pastor, fíjese que estábamos predicando ya, y me dice: mi hija nació con huesitos de cristal y nació su cerebro en 3 partes, fracturado en 3 partes. Por favor, ore. Y yo le dije estas palabras que el Espíritu Santo me puso: cree solamente. Y le dije: ¿crees que el Señor, lo que has oído que he predicado aquí, crees que el Señor puede hacer el milagro? Y él dijo: sí, creo. Y yo le dije: tu fe te ha sanado, ve que tu fe ha sanado a tu niña. Y como a los 15 días que regresamos al Orá, contento y feliz, me viene a decir: mi hija ya puede doblar sus huesitos. ¿Sabe qué quiere decir huesitos de cristal? Que si le doblan los dedos, si le doblas el brazo, se quiebra. Peor que la osteoporosis. Y además el cerebro fracturado. Y me dice contento: yo lo único que quiero es que usted le ponga nombre a mi hija. Y yo le dije, y mi esposa, y nos pusimos de acuerdo, oramos y le pusimos Talita cumi. Así le pusimos a la niña. Es más, después de que salió del Orá, en la iglesia donde comenzamos la tuvimos como 15 días allá. Y después se fueron a Cozumel.
De ahí nos hablan muy de vez en cuando, pero nos hablan. Gloria al Señor, ¿verdad? Y nos saludan. Pero yo sí quiero los milagros. Amén. Y hay un milagro que Dios hoy quiere para esta iglesia. ¿Usted lo cree? Entonces estamos en la sintonía del Señor. Porque nosotros no tenemos un Señor que anduvo, sino que sigue andando. Amén. Y está ante las multitudes como está en lo particular, y está muy pendiente de las familias. Pero lo que sí yo puedo ver, que Él le hizo un favor a una familia. Amén. Jairo necesitaba un favor para él, o para quién, para su familia. Nadie quiere buscar al Señor hasta que se llegue el día de buscar al Señor. Tú no te preocupes, yo no me preocupo, pero llegará el día en buscar que en una necesidad, mucha gente, digo yo, ¿para qué? ¿Para qué? Pero lo que sí puedo yo ver, que es un Dios de multitudes, pero también es un Dios suficiente y poderoso y misericordioso dentro del núcleo de una familia. Y veo a un Señor que derramaba sanidades a las multitudes, pero que también derramaba sanidades en particular. Y en particular hacían milagros. Amén. Y yo creo entender de que Él quiere derramar aún más de lo que tú te puedas imaginar. Dios es un Dios de familia. Diga conmigo, Dios es un Dios de familias. Porque aquí Jesús podía estar frente a la multitud, pero dejó la multitud y fue a atender a un padre de familia. Amén. Y lo fue a atender en una manera particular. Yo quiero entender que el Señor, glorioso más que nada, se derrama en las familias. Amén. Se derrama en las crisis familiares. Quiero puntualizar ese punto para los que apuntan. El Señor se derrama en las crisis familiares. ¿Sabe por qué? Porque las crisis familiares son los que mueven el corazón del Señor. ¿Sí lo capta, hermanos? Son las crisis familiares las que a Él le interesa para poder atenderlas. Porque cuando la familia empieza a vivir en crisis, el Señor lo único que dice, ¿por qué a mí me echan la culpa? Yo lo único que puedo hacer es arreglar tu crisis familiar. Yo no soy el culpable, yo vine a salvar lo que se estaba perdiendo, ¿sí o no? Tal vez creemos que no, que es una situación que Dios me está disciplinando. Te quiero decir que Dios no disciplina con dolor, Dios disciplina con amor. Y se lo voy a enseñar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que mueve al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que mueve que Dios se derrame en las familias? ¿Qué es lo que lo mueve? Las crisis, hermanos. Dios tiene reservado, Dios tiene preparado los milagros más extraordinarios. ¿Sabe para quiénes? Para las familias. Amén. Así como es un milagro, un día se lo dije a la iglesia, hay un milagro que quiere hacer a la iglesia hoy. Y me dijeron, ¿cuál milagro? Que tú seas alegre, que tú vuelvas a reír como cuando reías hace mucho tiempo, que tú seas contento, feliz. Mucha gente equivoca la situación, ¿verdad? Creen que el cristianismo es tener así una cara muy seria. Y a mí me lo dijeron un día, mira, debes de imitar a ese varón serio. Míralo, él cómo se siente en su seriedad, la santidad de Dios. Ese varón hoy no le sirve a Dios, hoy está separado de Dios. Y hasta la fecha, desde aquel entonces, tuvo una crisis familiar. En vez de pedir ayuda, se alejó de Dios. Y por lo tanto, quería que yo imite a ese varón. Yo voy a imitar a Cristo. Amén.
Yo voy a invitar a ese radiante y alegre Señor que las multitudes lo buscaban. Ahora, ¿por qué lo buscaban las multitudes? Porque de seguro que era una gente que manifestaba honestidad, alegría, radiaba algo que tú y yo tenemos que radiar. Pregunta, ¿por qué? Claro, los milagros, las sanidades, uno puede pensar, todo eso que se oía, su fama de Jesús que sanaba. Oiga, y los niños que tenían que entender que iban corriendo a Jesús. De seguro que había algo más que eso. Había algo más que radiaba. Amén. Diga conmigo, amor. Es lo que vendrá a las familias. Amén. Las crisis producen dolor, pero también producen cambios, bendiciones, transformaciones en la familia. ¿Cierto o no? Es duro decirlo, pero es una realidad. Nosotros tenemos un Dios de milagros y también que aprovecha las crisis. Diga conmigo 1, 2, 3. Es la verdad, hermanos. El Señor, cuando inmediatamente tú ya entraste en una crisis, Él está aprovechando para ver qué es lo que vas a hacer, porque en esos procesos de crisis al final culmina con un gran milagro. ¿Cierto o no? Y aquí veo caritas que saben que saben que es verdad lo que estoy diciendo. Y como nosotros como pastores ya lo sabemos, solamente les decimos: deja que el Señor trabaje. Cálmate, no dejes tu lugar. Es que yo no, es que... ¿Sabes una cosa? La gente del mundo no tiene dónde agarrarse y por eso se ahorca. Tú agárrate de Dios. Amén. En medio de este dolor te voy a decir una cosa. Hay algo que está preparando el Señor. Hay un milagro preparado para tu familia. Dile que está a tu lado: de seguro el Señor está preparando un milagro para tu familia. Gloria al Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando la gente viene a consejería, nosotros le llamamos, no, usted va con el psicólogo y una terapia, pero nosotros aquí, nosotros le llamamos en el ámbito cristiano cristoterapia. ¿Para qué van a gastar su dinero? Vengan a la cristoterapia y obedezcan el consejo del Señor en su palabra, y entonces verán el milagro. Cuando tú sales del portón, el milagro no está resuelto, va a resolverse en el momento que tú empiezas a obedecer. Amén. En un de repente, dice el hermano, a mí me gustan los de repentes. Pastor, estaba yo yendo por la cocina cuando el Espíritu como que me empujó y de ahí me quedé tirado, moqueando y llorando. Bendito sea el Señor. Amén. Porque ese es el Señor, es el Señor que sorprende y tiene sorpresas para sus hijos. Amén. Y quiero en esta tarde que usted entienda que tiene muchas maneras el Señor de sorprendernos. Amén. Y en una crisis primaria busca rehabilitar al que está afectado. Amén. Si no toma, ¿qué le puedo decir? Él lo único que en realidad quiere que vivan las familias en Cristo felices. Pero yo les digo a todas las familias que la felicidad no la van a llegar a tener por medio de nadie. Eso es personal. La felicidad de una familia, la seguridad de una familia es como la salvación, es personal. Amén. La paz es personal. Te lo digo así directo: el que Dios haga un milagro en tu familia es personal. Amén. ¿Cuántos quieren un milagro del Señor? Gloria al Señor. Aquí en ese versículo 40, porque vemos que Jesús, allí en el versículo 40, usted lee donde dice: se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. ¿Qué hizo Jesús?
tomó al padre y a la madre, no tomó a la hija, no tomó a los hijos, tomó al padre de la madre y primero le interesaba restaurar el matrimonio. Amén. Primero tomó al padre y la madre porque los procesos y los problemas familiares, ayer lo dijimos, aunque estemos viviendo en un ambiente perfecto, tan solo uno de la familia que decida hacer mal, se echó a perder todo. Pero aquí vemos cómo el Señor primariamente toma al padre y a la madre, los reconcilia, los calma, los tranquiliza, los empieza a ministrar y al Señor les empieza a atacar a su crisis. ¿Y cuál era la crisis de ese matrimonio? De Jairo y su esposa. ¿Cuál era la crisis? Su hija, que agonizaba. Esa era la crisis. ¿Usted tiene una crisis de ese índole en este momento usted? No, ¿verdad? Ni lo va a tener en el nombre de Jesús. Desechado. Estamos, hermanos, abolidos por la sangre de Cristo. Pero mire qué tremenda crisis. Pero él, antes de atender a esa crisis, decidió atender ¿a quién? Al matrimonio. Lo que sí estamos seguros, que ese matrimonio de Jairo estaba pasando por un momento de tensión, como muchas veces nosotros pasamos nuestros momentos de crisis, los pasamos en tensión, los pasamos de unos momentos en realidad difíciles. Sentimos que los problemas que nos viven de la situación de la familia nos están rebasando, ya es mayor que nosotros, que no nos sentimos incapaces de solucionarlo. Y cuando estamos en una situación difícil y no tenemos la capacidad de resolver esa situación, como que no encontramos la solución, sentimos, ¿cierto o no? Hasta llegamos a decírselo a la esposa, como que se me están cerrando todas las puertas. Pero la verdad, al final vemos que Dios interviene y nos abre un tremendo portón. O de otra manera nos sentimos arrinconados, pero cuando entonces es cuando vemos que en esa arrinconada, no sé qué es lo que hace el Señor, pero nos da la solución. Siempre ese es el Señor. Usted tiene que aprender a conocer a su Dios. ¿Y por qué Dios puede transformar? Escuche, hermano, hermana, un fracaso en una oportunidad maravilloso para llevar a esa familia al éxito. Amén. ¿A cuánto les gusta eso? ¿O a cuánto les quisiera que les suceda esto? ¿Sabe por qué? Ese es nuestro Dios. Diga conmigo, ese es nuestro Dios. Tal vez yo no quisiera que a nadie le suceda. Usted dice, yo no quiero que me suceda nada, yo no quiero. Pero le quiero decir que hay familias que han experimentado estas situaciones y se han dado cuenta que Dios ha utilizado ese problema y lo ha convertido en un éxito. Y entonces aquella persona, aquella familia, ahora sí está sólida en Cristo Jesús. Antes era fluctuante, antes coqueteaba con las cosas de Dios, antes no tomaba en serio las cosas de Dios. Pero dile a una persona que Dios lo haya sanado de cáncer si va a volver a coquetear. Dile a una persona que en realidad su hijo estaba a borde de morir cuando Dios le dio la oportunidad de vivir. Ahora, pero también he visto a personas desagradecidas. Y eso es lo peor que pueda suceder. Y en la Biblia lo dice. 10 leprosos asomaron en el tiempo de Jesús y le dijeron, hijo de David, si tú quieres, nosotros podemos ser sanos. Y Jesús les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Y en el camino ellos iban sanando hasta que ellos se dieron cuenta que tenían una piel como de bebé, ya habían sido limpiados. Pero lo asombroso que eran 10 leprosos, pero solo uno fue el que fue a darle las gracias a Jesús. Y Jesús le dijo, tú no solamente desde hoy has
sido sanado, sino que desde hoy eres salvo. En pocas palabras, tu nombre en el libro de la vida eterna. Por eso una vez me dijeron a mí, el primer hombre que salvó el Señor fue el que está al lado, cuando le dijo, hoy estarás en el paraíso. No, hubo otro hombre, y era un leproso que fue a darle las gracias al Señor. Uno, y eran 10, porque Él lo aclara. Y yo quiero entender que es lo mismo que sigue sucediendo hoy. Ahora, Dios, dime, ¿ha hecho un milagro en tu vida o quieres que haga un milagro en tu vida? Yo sí quiero que siga haciendo milagros. Yo quiero experimentar más milagros en mi vida. Yo quiero experimentar más milagros en mi familia. Porque si hablamos de crisis, te voy a decir una cosa: crisis es normal, milagros muy pocos. ¿Cierto o no? Crisis, toda la gente lo vive. Los milagros no toda la gente lo vive. ¿Quiénes lo viven? Y cuando lo viven los hijos de Dios, cuando Jesús le dice, ¿y tú crees? La mujer recibió su milagro porque ella creyó. Amén. Y le dijo, tu fe te ha sanado. Amén. Crisis habrá y será natural, pero milagros muy pocos habrá. Perdónenme, pero solamente aquellos que creen. Y si tú estás en este congreso familiar, es porque Dios sabe que tu familia necesita un milagro. Tú necesitas un milagro. Y Dios te lo va a dar. Por eso yo te dije hoy al comenzar, yo les bendigo porque hoy Dios les va a dar su milagro. Y lo vas a ver. Y lo vas a luchar. Las circunstancias no te van a obstaculizar, porque así pasa para muchas personas. Nos sentimos indefensos, invulnerables, impotentes, frustrados, como que no pudiésemos, nuestra conducta cambia. Diga, es natural. Así es el humano, muy normal, se frustra, le da tanta importancia y hasta llegamos a decirle, es que tú te estás ahogando en un vasito de agua. ¿Cierto o no? Le expresamos una manera, de verdad, en una situación difícil, nos volvemos irritables, y esa irritación no es más que un mecanismo de defensa. Diga conmigo, tiene razón el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la copa emocional. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón, lo emocional, las cargas que tenemos nosotros, y vienen otras cargas, y a veces nos estamos, como decimos, no es el problema, es lo tupido de los problemas que nos están pasando en mi familia, y entonces carga sobre carga, más cargas, entonces nosotros nos sentimos desesperados. ¿Cierto o no? Que por esa misma irritación, es más, los hijos, la esposa paga, o el esposo paga los plazos rotos, o la esposa es la causante de todas las tensiones y todas las irritaciones que estamos viviendo. Porque cuando uno está irritado, no somos pacientes. Dile al que está a tu lado, ¿lo estás entendiendo? No eres tolerante. Cuando tú estás irritado, no eres tolerante. No somos amorosos, ni con la pareja, ni con los hijos. Y si hay algo que tiene que dañar a nuestra esposa y a nuestros hijos, es nuestros labios. Yo le pido al Señor que me ayude en mi boca, que me ayude a no dañar. Pero a veces digo, Señor, ¿qué pasa conmigo? Como pastor a veces se me van las palabras, pero no de enojo ni de irritación. Cuando digo, gloria a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando por allá? Entonces, en vez de molestarme, porque saben que esperan una palabra de molestia, digo, gloria a Dios. Y me dicen, papá, ¿por qué dices gloria a Dios? ¿Y qué quieres que yo diga? Pero si ellos como esperan que yo hable de una manera diferente. Hermanos, cuando estamos irritados,
lo que menos puede salir de nuestra boca es un gloria a Dios, ¿cierto o no? Yo lo dije ayer, que tú te puedes enojar contra el pecado, tú te puedes irritar contra la injusticia, tú te puedes molestar contra el abuso, pero no, dice la Biblia que airaos pero no pequéis. O sea, te puedes molestar pero no puedes insultar, no puedes ofender, no puedes dañar, porque cuando estás irritado lo que sucede es que tú te sales de fuera de control y entonces ya no existe paciencia, ya no existe ninguna manera de cómo tratar con amor, se pierde el amor. ¿Sabes qué? Lo que entras en tensión, diga conmigo, eso no es para mí. Pero yo creo que sí, Dios está hablando a este pueblo. Amén. Hay muchos que pueden decir que no, pero yo quiero entender, hermanos, que todos vivimos momentos de tensiones. Imposible de decir no. Y cuando vivimos momentos de tensiones y cuando vivimos momentos de irritación, no somos tolerantes. Se nos va. Dejamos la paciencia a un lado. Escuche, aunque en el matrimonio de Jairo, aunque se amaron, ellos pasaron mucho tiempo de tensión, ¿cierto o no? ¿Cómo estaba viviendo Jairo con una hija agonizando? Diga conmigo, desesperado, irritado, no buscaba qué hacer. Jairo sabía que su hija estaba a lo último. Es más, ¿qué le fueron a decir? Tu hija ya murió, ya deja al maestro. Pero ¿qué hizo Jairo? Ahí se aferró. Amén. Eruditos dicen de la Biblia que esta niña posiblemente tuvo 12 años de esa manera enferma. De ser así, suponiendo que fuera así, entonces la carga de este matrimonio era de tensión o no. Imagínense 12 años estar cuidando, estar sufriendo. No está aquí en la vuelta. Gente que tienen hijos enfermos, discapacitados o simplemente nació con alguna condición especial. ¿Sabe cómo vive esa familia? Bastante difíciles. Viven con una manera muy difícil. Y el corazón de Jairo estaba bastante necesitado. ¿Y qué hizo primero Jesús? Se lo quiero decir, y usted lo ha oído. ¿Fue directo a la niña? No, fue primero a los padres. Porque ahí está el problema espiritual. Amén. Es más, inmediatamente hoy en la escuela te mandan a hablar por el psicólogo. ¿Por qué? Por el problema del niño. Pero el psicólogo no quiere tratar con el niño, porque el niño o la niña no lo va a entender. El psicólogo primero quiere tratar ¿con quién? Con los padres. Jesús lo sabía. El azote de esa niña, el azote de hace 12 años. Entonces era porque algo había pasado en esos padres, lo que nosotros no vemos. Ese niño es muy rebelde. Te lo voy a decir. Tú, ¿cómo eres con Dios? Esto es un legado espiritual, hermanos. Amén. Pero mira, ¿quieres ver la conducta de tus hijos hacia ti? Eres igualito lo que eres con Dios. ¿Sí lo capta, hermano? ¿Ah? Es un patrón espiritual. Diga que está a tu lado, aunque usted no lo crea. Al Señor Jesús, para sanar a su hija con un azote de 12 años,
a la mujer con 12 años, usted sabe que el problema no estaba en la niña. Jesús primeramente atacó a la familia, atacó al matrimonio, pero no lo atacó como nosotros oímos la palabra atacar, sino atacar quiere decir ir a atacar su crisis, que era restaurar a ese matrimonio. Y hoy, hermanos, el milagro más grande que le va a suceder a tu familia, si tú quieres, es que tú te restaures con Dios para que el espíritu de rebeldía, oílo hermano, estoy hablando, no sé a quién le está hablando el Espíritu Santo, pero eso es una verdad, hermanos, es una ley espiritual. Como tú seas con Dios, serán tus hijos. Si tú eres apática, tú eres apático, tú no quieres nada con Dios, tú eres rebelde con Dios, en la escuela te van a llamar porque tu hijo es rebelde. ¿Sí lo captas? ¿Ah? Entonces, más nos vale recibir primeramente la restauración matrimonial, que yo me ponga de acuerdo con mi esposo, que yo me ponga de acuerdo con mi esposa, en realidad, de que el problema que tienen nuestros hijos es por causa nuestra. Y si hay que restaurar a nuestros hijos para que sean hijos verdaderos, como hijos de paz, nosotros lo tenemos que hacer. Es una ley, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? ¿Y quién de ustedes, quién de los que estamos aquí no quieren un milagro de esos? Es que yo creí que eran milagros de sanidades. Tú estás sana, amén. Por eso estás sentada acá. Tú estás sana, te lo voy a decir en pocas palabras. El milagro más grande es lo que tú y tu esposo hagan con Dios. Amén. Será el reflejo de los hijos. Amén. Y te voy a explicar cómo. Lo dice la Biblia. Dice la Biblia que Jesús lo primero que hizo, tomó de la mano ¿a quién? Al padre y a la madre, y los metió, los restauró, y después cerró el círculo, tomó a la niña, los abrazó, los unió, y inmediatamente la niña revivió. Amén. ¿Y estaba muerta? No. Jesús dice, duerme. Dile que está a tu lado, despierta, deja de dormir. Entonces, yo quiero hoy decirte algo muy interesante de parte de Dios. ¿Qué es lo que restauró primero Jesús? El matrimonio. El matrimonio es importante, hermanos. Quiero primero, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús primero? Restaurar, reconciliar el matrimonio para que los hijos tengan el legado maravilloso espiritual. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Existe gente que ya sus hijos se casaron. Levante su mano los que sus hijos ya se casaron. Que sus hijos ya quedaron, o sea, ya se fueron y ya quedaron solos. No todos, a mí todavía me queda uno. Amén. En el nombre de Jesús, porque hoy, gloria al Señor, mi hijo se casó por lo civil. Amén. Hoy vamos a orar por ese matrimonio. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, estoy entendiendo que Jesús le interesaba a la familia, y dentro de todo, para sanar a la niña, necesitaba sanar el matrimonio. Amén. Hemos leído muchos esta parte de la Biblia, pero no la habíamos interpretado de esta manera. Y el Espíritu Santo hoy nos las interpreta de esta manera. Amén. Entonces, cuando mis hijos se casan, cuando los hijos se casan, cuando vuelven a estar solos el matrimonio, yo le llamo, muchos le llaman el nido vacío. Así he oído que le dicen, porque entras a la recámara y ves que ya los niños no están. Ya los que estaban aquí, ves su camita, ves sus juguetitos, ya se casaron, ya se fueron, todo es recuerdo. Pero quiero decirle
de que cuando suceda esto, no sé a quién le va a hablar Dios, pero le llamamos la fase regenerativa. ¿Cómo se le llama a esta fase? Cuando los hijos ya se casaron y se quedan solos. Regenerativa. Es decir, que es una fase en donde debemos regenerar, debemos volver a crear en nosotros lo que inició una vez en la vida conyugal. ¿Y qué fue lo que inició antes de que naciesen los hijos, hermanos? ¿Qué fue lo que inició? Dígame si no, la luna de miel. Y no crea que la luna de miel es esa donde se casan y ya se van allá a tenerse relaciones. Le quiero decir cuál es la luna de miel. Dile que está a tu lado. La luna de miel es el romanticismo. Tienes que volver a la regeneración de los detalles, del cariño. Amén. Diga conmigo, ese es un milagro. Y cuando estamos en esa fase regenerativa, entonces llevamos flores, volvemos a la serenatita. Amén. ¿Cuántos quieren regresar a esa fase de romanticismo? Lo necesitamos, hermanos. La fase número 1 es restaurar el matrimonio, porque padres felices, padres sirven, entonces hijos felices. Amén. Uno debe sentirse como en el Edén, hermanos, pero en el Edén del capítulo 2, no en el capítulo 3 cuando ellos pecaron. Entonces la verdad se tiene que estar de nuevo. Dígale que está a tu lado, enamorados. ¿Cómo? Te estoy diciendo que lo primero que hizo el Señor fue restaurar el matrimonio. Entonces yo tengo que restaurarme y tengo que volver a estar enamorado. Amén. Abrir nuevamente mi boca a los versos, a salir a cenar, arreglarse para mi esposo, arreglarse para mi esposa. Amén. Eso es lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque las dos columnas que sostienen el matrimonio y a la familia es el amor mutuo. Amén. Las dos columnas, el amor mutuo, no de uno, de los dos. Diga, gloria al Señor. Porque cuando esto sucede, el matrimonio se vuelve especial. Amén. ¿Cuántos quieren encontrarse en un matrimonio especial? Es por eso que Jesús trae al matrimonio de Jairo un vínculo de amor y de paz. En el 40 y en el 41 dice la Biblia que toma a los tres, cierra el círculo y entonces Dios le restaura, le revive a la hija y en el matrimonio todo empieza a ser diferente. Diga conmigo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero en un tiempo estaba Jairo diciendo en el versículo 23, mi hija está agonizando. Pero yo creo que el matrimonio no debe de estar agonizando si en realidad nos dejamos restaurar por el Señor. ¿Cuántos quieren eso? Jairo es un modelo de un padre amoroso. Amén. Es más lindo, hermano, ser amoroso que ser asperoso. Dile que está a tu lado. Ándale, ya te descubrieron. Es más lindo ser compasivo, comprensivo, que ser asperoso. Entonces, aquí vemos a Jairo, que siendo un sacerdote, un hombre, un principal de la sinagoga, se humilló, lloró por su familia. Oiga usted, ¿qué es capaz de hacer un buen padre responsable por su familia? Llorar, humillarse a Dios también. Ayer oí como la pastora predicó esto, pero no solamente para las mujeres, porque si a mí me agrada es ver llorar a los hombres, porque el hombre más hombre lloró y gotas de sangre. Amén. Entonces yo quiero ver a un hombre que en realidad daba su vida por su familia. Ya había agotado todas sus capacidades. Pero yo quiero decir que existe una manera inteligente de buscar ayuda. Diga conmigo, el inteligente va a buscar ayuda. Gloria al Señor.
ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas ya rebasaron su capacidad. Y si tú te quedas ya estuvo, que te lo voy a decir, al rato vas a buscar la ayuda porque tu matrimonio, ya no tu hija, está agonizando. Y si tú no buscas ayuda ahora, te lo voy a decir, porque crees que es lo máximo, tú tienes a un enemigo de la familia. ¿Quién es el enemigo de la familia? El que vino a matar, robar y a destruir. Y él, ya sabes que quiere, que tú lo pases desapercibido, que tú no lo tomes en cuenta, que tú te ocupes de todo menos de que tú entiendas de que Él está listo para apretar el gatillo y llevarte a la desesperación y a la vida irritable. Y tú busques a Jesús como Jairo lo buscó, en un momento desesperado. Buscar ayuda, diga conmigo, es de sabios, es de personas inteligentes. Callar es tragedia. Hermano, hermana, ¿qué sucede cuando David cayó? Dice, mis huesos se envejecieron. Todo el día tenía mi alma gemía de día y de noche, hasta que confesé, buscó ayuda, declaró su pecado y entonces las cosas cambiaron. Personas que por complejo, hermanos, les preocupa más lo que ¿qué dirán? Sabiendo que ya sí, su hija, verá, sabiendo que su familia, su matrimonio, la condición no lo puede resolver. Entonces las situaciones tienen que ser diferentes. El sabio que tú buscas ahora, ¿qué significa? Jesús busca atención primaria. ¿Estamos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Y tú tienes que buscar esa atención primaria. Aquí, hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Crean que estamos en batalla. Amén. Y ahorita ustedes no se confundan ni se distraigan. ¿Qué hizo Jairo? Buscó primeramente al Señor. Jairo es un modelo de un esposo. Pero quiero decirte algo que sucede hoy con el hombre moderno. Hay hombres modelos en la categoría de Peter Pan. ¿Qué quiere decir la categoría de Peter Pan? El que está allá. Le quiero decir que hay papás que no han muerto, pero es como que estén muertos. Se está saliendo el agua del baño, necesita un empaque y 6 meses sigue saliéndose el agua. Tan solo es un desarmador y ponerle una gomita. ¿Sabe cómo? No está muerto, vive, pero es como que está ausente. ¿Existen estos hombres o no existen? Hay necesidades en la familia. No está muerto, vive, pero todas las responsabilidades de la familia no las ataca, las evade, no las toma en común. O sea, no les hace caso. Diga conmigo, no está muerto, pero es como que lo estuviese, porque no participa en nada, absolutamente en nada participa. Entonces escuche, para que un padre esté ausente, no necesariamente necesita estar muerto, sino que muchos están ausentes porque en realidad no acuden responsablemente a lo que en realidad significa la familia. Hay cosas donde el hombre en realidad no participa físicamente. Diga conmigo, está vivo, pero es un Peter Pan. Pero hay otra función también. Existe una mujer que es la mujer Wendy, o la mujer, se puede decir, con un espíritu de Jezabel. Es el espíritu que domina y quiere hacerlo todo y toma el lugar del Señor. Entonces,
Es lógico que hoy la familia está en crisis. Es lógico de que eso se puede entender con el mundo, pero no con la familia cristiana. ¿Estamos, hermanos? Gloria al Señor. Mucha gente dice, yo no tengo tiempo y quiero acabar con esto. Póngase de pie. Llamo a la alabanza a orar. Póngase de pie. Gloria al Señor. Póngase de pie. Hubo una vez un muchacho que, o sea, un padre de familia. Primero el niño desde muy chico, pues está en un hogar y él canta, como mi papá quiero ser, como mi papá, como mi papá. Todo el día está el niño en la casa, quiero ser como mi papá, como mi papá, como mi papá, como mi papá quiero ser. Y entonces, pues el niño, dígame, ¿quién niño no quiere ser como su papá? Todos, hermanos. Pero los niños van a crecer. Pero este papá, hay papás que el niño va hay una junta en su escuela y le dice, Ana, mujer, yo no tengo tiempo, ve a verlo tú. Y va la mujer. El niño va a salir de la primaria y le dice el niño, papá, vas a ir a mi graduación, me van a dar mi certificado de primaria. No tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo. Recibe, agarra y va a recibir su certificado de secundaria y le dice, papá, voy a recibir mi certificado, quiero que tú estés en mi graduación. Mira, hijo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. El niño sigue estudiando, llega a la prepa, papá, me voy a graduar, yo quiero que estés allá, voy a recibir mi bachillerato. Mira, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. El muchacho termina la facultad, se recibe de abogado y le dice, pues papá, o sea, ya sé que todo el cuarto desde que crecí, nunca has estado, quiero que estés en mi graduación. Aún así, ahorita la situación está muy difícil en el trabajo, en la empresa, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. El niño se gradúa, pues se convierte en abogado, se casa, se va, ni siquiera a la boda va el papá porque no tiene tiempo, tiene mucho trabajo. Muere la mamá, se queda solo, el hijo lejos, nunca visita al hijo, ni el hijo lo visita. Pero un gran día, en un tremendo problema, en una tremenda crisis, se acuerda porque le dice a una persona, hombre, si tu hijo es un gran abogado, oye, de veras que sí, anda a verlo, mira, aquí está su dirección, yo he ido y me ha atendido, es de los mejores de la ciudad. Y ahí se va. Llega al lugar y ve tremendo letrero, bonito el edificio, y entra y se siente tan raro entrar en un lugar donde debería sentirse en su ambiente porque es lugar de su hijo, ¿cierto o no? Ve a la secretaria y aquí es el despacho del abogado fulanito. Sí, aquí es el despacho del abogado. Oiga, dígale que yo soy Enrique Pérez, no es Enrique Pérez acá, ¿verdad? Y soy papá de él, dígale que soy su papá y necesito hablar con él. Un momentito. Y le hablan. Y le dice, ¿sabe una cosa? Me dice que tiene mucho trabajo y no tiene tiempo. ¿Cómo? Dígale por favor que me atienda. Dígale por favor que solo yo recuerdo esos días cuando él te estaba cantando. Vi como mi papá, yo quiero ser como mi papá. Dígale que se acuerde cuando cantaba esa canción. Tan solo no sea conmigo, no me haga lo que yo le hice, porque tan solo no sea como
grande que tiene que existir en la familia es como el milagro que sucedió con Josué. Josué no fue en vano. En los últimos días de su vida, ¿qué fue lo que dijo Josué? Yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Hermano, estoy diciendo que el milagro más grande es que tú y tu casa y tus hijos sirvan a Jehová. Amén. No busques a Dios y no digas no tengo tiempo. Te lo voy a decir, porque va a llegar un día en que los hijos no tendrán tiempo para ti, pero Dios sí tiene todo el tiempo para ti. Hay un milagro que está por suceder, hermanos. Si usted quiere que tú y tu casa, tú y tus hijos, Jesús tomó a Jairo y tomó ¿a quién? A su esposa y la llevó con la niña. La niña que dormía la despertó, los unió. ¿Para qué los unió? ¿Para qué les hizo el milagro? Yo le digo a la gente, ¿para qué quieres que Dios te dé un riñón? ¿Para qué Dios te quiere que te quite la diabetes? ¿Para qué quieres que Dios te prospere el negocio? ¿Para qué quieres llegar a ese punto, a ese lugar? ¿Para qué quieres? ¿Para qué? ¿Para que sigas viviendo una vida lejos de mí? No, no, no. Yo te voy a restaurar el matrimonio. Yo te voy a restaurar las finanzas. Yo te voy a restaurar la salud. Yo te voy a hacer en varias áreas de tu vida un milagro. ¿Sabes para qué? Para que me sirvas tú y tu casa. Amén. Y diga conmigo, el milagro más grande es de que el Señor me restaure a mí y a mi familia. Pero Jesús no va a restaurar mi familia si no antes no restaura mi matrimonio. Jesús no va a restaurar mis finanzas si no antes restaura mi matrimonio. Porque nuestras oraciones, varones, tienen estorbo cuando tratamos mal a nuestras mujeres. Todo lo que pidamos al Señor, nos dice el suegro, hasta que trates bien a mi hija. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Cuántos varones, no Peter Pan, varones responsables que esta palabra de hoy la van a poner por obra y la van a vivir? Amén. Van a romper con ese patrón espiritual, porque las consecuencias de tus hijos es como tú estás tratando a Dios. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, porque esta es una bendita tarde. Porque el resumen de esta palabra de hoy es que Dios te dice: tú y tu familia me servirán. Y si tú captaste hoy esta enseñanza y estás con tu familia sirviendo ante las crisis, yo te quiero decir algo: soporta. Ante el dolor, soporta, porque Dios va a usar eso para hacerte exitoso. Amén. Algo mucho más